aprendido en Egipto, que Roma copió y ahora lo ha instituido en el Vaticano, y desde aquí vamos a aprender cómo Gregorio el Grande majestuosamente unió la política con la religión y se creó el Imperio Católico Romano. Desde sus inicios, Roma fue fundada en mitologías, en leyendas y en falsos dioses. Se dice que los fundadores de Roma fueron dos hermanos criados por una loba. Estos hermanos eran Rómulo y Remo. La civilización romana de origen latín se formó en el siglo VIII antes de Jesucristo. Una de sus mayores características de este imperio fue su alcance de conquista e idolatría a nivel mundial. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Al igual que los egipcios, el emperador era un dios y representante del Dios divino y supremo sobre la tierra ante todos los seres vivos. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político. Los ciudadanos romanos practicaban una religión politeísta. Al igual que los egipcios, creían en toda clase de dioses, tanto de ellos mismos creados como también la adaptación de dioses griegos y dioses egipcios, cambiándoles el nombre a nombre de dioses romanos. En el siglo IV, el Imperio Romano adoptó el cristianismo a través de su emperador Constantino, como una medida para contrarrestar la paulatina desintegración social y política del Imperio Romano.
En Roma había también una iglesia cristiana. De hecho, lo podemos ver en la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Y Roma, en esta iglesia, había un obispo encargado. Y este obispo, al estar cerca del emperador, tenía cierta jerarquía que la Biblia no manda tener entre nosotros los hermanos. Fue así como un obispo llamado Bonifacio I fue justamente el primero en ser llamado Papa o Padre Espiritual. Gregorio el Grande fue quien infundió y cristianizó toda práctica religiosa, costumbres y cultos idolátricos, uniendo la religión con la política, en una época en donde Roma estuvo en decadencia y total pobreza. Gregorio el Grande aprovechó la situación abasteciendo a toda Roma con alimentos en toda Italia. Por ello la religión adquirió poder y control sobre la Iglesia Católica. Constantino no podía mandar a matar a toda la gente que no aceptara el cristianismo por continuar con sus dioses paganos. Y de una manera política y estratega, cristianizó todos los rituales paganos, mundanos, prohibidos por Dios, haciéndolos una práctica y cambiando los nombres de los dioses romanos a nombres de supuestas figuras cristianas. Tanto así que una práctica pagana, mundana, asesina y cruel, como era el solsticio o la Saturnalia, que empezaba del 18 hasta el 25 de diciembre, se cristianizó y dio a luz a lo que la mayoría del pueblo mundano, mal llamado cristiano, celebran estas fiestas paganas, cambiando el nacimiento del nuevo sol del 24 al 25, poniéndole ahora el nacimiento de Jesús, que la Biblia no lo indica y nunca lo aclara. Los dioses principales de la Roma antigua era Júpiter, el dios principal, padre de los dioses romanos. Plutón es el dios del inframundo en la mitología romana. Su equivalente en la mitología griega es Hades, aunque Plutón es más benigno. Diana, la diosa griega Artemisa, era, según las fuentes clásicas, la diosa de la caza, de la naturaleza salvaje y de la luna, antiguamente conocida como Isis por los egipcios, pero después se convirtió en la Virgen María para los católicos. Por tratarse de la morada que acogía a los dioses, el templo romano era construido cuidadosamente con materiales de primera calidad. Además, era un lugar exclusivamente reservado a los sacerdotes, quienes se encargaban de cultos paganos. Copiaron su arquitectura de los antiguos templos egipcios.
El templo romano era una de las edificaciones más importantes del imperio, que, engalanando los foros, tenía una función político-religiosa, la cual brindaba culto tanto a los dioses protectores como a los emperadores divinizados. El catolicismo es una doctrina religiosa cuyo jefe espiritual está a la cabeza del Vaticano en Roma, actualmente el mal llamado Papa Francisco. Se considera a sí mismo como la única iglesia fundada por Cristo, encomendada para propagar la enseñanza religiosa. Gregorio el Grande ubicó estratégicamente en Roma esta iglesia universal, o también llamada católica, para controlar el mundo entero. Mi Señor Jesucristo nunca estuvo en Roma, y mi Señor Jesús nunca fue el fundador de la iglesia romana, sino empezando por Constantino hasta configurarla con Gregorio el Grande. No estamos en una escalera al cielo, estamos en una escalera a las riquezas de los papas que han recibido. Cuando autoridades de otros países vienen a ver a su santidad, al rey del Vaticano, no pueden venir con manos vacías, les traen ofrendas, como ustedes las que van a ver ahora, y después se queja que hay tanta pobreza en el mundo. Si vendieran todas las estatuas que tienen aquí, no hubieran pobres en el mundo. Recuerden eso. Algo que es importantísimo, lo que les quiero compartir ahora, es el tesoro del Vaticano. Hemos ingresado al museo. Vamos a ver la riqueza del Papa. El Vaticano, que no es más que simple y llanamente el mausoleo de los hombres pudientes de Roma y de los líderes de la religión romana, desde ahí se controla y ha controlado al mundo entero, lleno de opulencia, llenas de tantísimas riquezas, como podemos observar, las reliquias, los tesoros, las esculturas, los cuadros de famosos pintores y escultores, que si se pudieran poner en una subasta, el dinero del mundo no alcanzaría para poder comprar toda la riqueza que existe en el Vaticano. Hay muchísimas piezas más que solamente presentarlas una por una nos tomaría meses. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde sacó esta iglesia tanto dinero para comprar tantas obras de arte, para almacenar tanta riqueza de la manipulación de los bienes con dinero? Que ningún rico puede entrar en el cielo, y que si tú no le das plata a la iglesia en la Inquisición para perdonar pecados, para misas y tanta basura, tanta mentira que le ha robado tanta gente. Me da tanta risa cuando el burro, hablando de orejas, se atreve a decir que los cristianos somos ladrones, cuando aquí hemos visto
Y recalco, ¿de dónde sacaron tanta riqueza, tanto dinero para comprar tantas cosas? Si ellos vendieran todas las cosas que ellos tienen en posesión, créanme que se acabaría la pobreza en el mundo. La Biblia es bien clara cuando hace mención sobre la idolatría. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18, el Señor nuestro Dios nos invita a salir de la religión pagana idolátrica de Roma para empezar una relación de sumisión y de total entrega a nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No llamemos Padre a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9, escrito está y dice así el Señor tu Dios. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es tanta la similitud de la iglesia pagana de Roma con las creencias religiosas egipcias. Tanto es así que en el altar supremo de la Basílica de San Pedro está disfrazada en una imagen el dios Ra o el dios Sol, como vemos también en los jeroglíficos egipcios en los templos paganos. La creencia de que Isis daba la llave de la vida a comer a los faraones para hacerlos inmortales fue adoptado también por la religión pagana de Roma, cambiando la llave por el círculo solar, llamada hostia, para que todos sus seguidores coman del dios Sol y vivan eternamente. Hasta en la muerte faraónica es impresionante la similitud de los papas y de la gente pudiente de aquella Roma, que vemos hasta en la similitud de la muerte, los papas y los hombres poderosos sepultados en sarcófagos como en el antiguo Egipto.
Con esto, mis muy amados, damos por concluido este breve documental que con todo el amor del mundo lo hemos compartido con ustedes para que ustedes decidan o empiecen una relación con el Dios vivo y el verdadero conocimiento de su palabra que nos da la libertad, o sigue usted enceguecido siguiendo hombres, siguiendo tradiciones, siguiendo al mismo diablo y Satanás. Muchas gracias a Dios por habernos dado este espacio y gracias a ustedes por la atención brindada a este documental. Con la cámara de mi esposa Mayra Rivas de Norero, gracias al apoyo de mi hermano Vicente Moreno, desde la Ciudad del Vaticano, les damos un gloria a Dios. Hay vida en Jesús. Dile, amigo.